Buenos días, el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de la clase de expresiones culturales latinoamericanas. El equipo está conformado por Carolina Espinosa, Ana Karen González y Alejandro Espinosa. Nuestro país es Venezuela y el conflicto de que les vamos a presentar son las protestas sucedidas en el año 2014. El nombre de nuestro colectivo es ACE y nuestro proyecto lleva como título La voz en alto, protestas en Venezuela del siglo XXI. Los actores políticos de este conflicto son el presidente Nicolás Maduro y nuestro grupo de presión, el cual estamos representando a través de estas entrevistas. El conflicto principal de esto fue la elección ilegítima del presidente Nicolás Maduro, la falta de alimentos, de medicamentos y la falta de libertad de expresión, ya que los medios de comunicación son controlados por el gobierno, y solo se ponen noticias que favorezcan al presidente e intentan erradicar por completo las muertes de las protestas. Sin embargo, en los países de alrededor de este sí se coloca la información que pasa en las protestas. Lo que se decidió hacer fue un documental, en donde se presenta información relevante que explica las protestas que tomaron lugar en Venezuela en el año 2014, así como sus causas y resultados y una serie de noticias para que el receptor comprenda el contexto del conflicto elegido. De ahí, el discurso se representó a través de una serie de entrevistas a personas que vivieron este conflicto y que dieron su opinión, es decir, la voz del pueblo. Actualmente, las redes sociales son un medio poderoso para transmitir información, al grado que son más consultadas que el periódico o la televisión. Por ello, nuestro medio serán las redes sociales, principalmente YouTube y Facebook, ya que estas redes son clave para llegar a una cantidad de público colosal y que esta información y la voz de las personas que vivieron este conflicto sea escuchada alrededor del mundo. Creemos que un buen video con información bien redactada y sintetizada es clave para este acierto. El conflicto seleccionado es importante y representa un hecho de trascendencia actual porque fue el inicio del mayor conflicto del país actualmente, el pueblo buscando a Maduro fuera del poder, conflicto que se ha extendido por varios años sin solución aún. Las protestas del 2014 y sus causas y consecuencias ayudan a comprender los inicios de este conflicto mayor y las demás consecuencias del gobierno de Maduro, así dándonos un panorama más claro de lo ocurrido actualmente, y por ello es importante comprender el porqué de la situación que se está viviendo en Venezuela. Cada uno aportó las ideas para lograr este proyecto. Todos nos encargamos de la búsqueda de información y análisis del caso. Yo y Carolina de la edición, producción y grabación del video, también como actores en este. Ana consiguió los Ana consiguió dos audios de los entrevistados. La idea principal era usar nuestra voz, pero decidimos que crearía un mayor impacto si usábamos verdaderas voces venezolanas. Mediante el video decidimos utilizar un efecto de contraste, ya que así no se pueden apreciar las caras, y es una manera de proteger la identidad de las personas, ya que no se tiene la libertad de expresión. En lo cual nos inspiramos en ciertos documentales y o entrevistas que pasan en la televisión y usan este tipo de efectos para el mismo fin. El verdadero reto de este proyecto fue la edición de nuestro video, hacer que los audios de los venezolanos consideran que nuestra actuación fue complicado, además de todas las tomas que tuvimos que realizar. Tratamos de hacer tomas abiertas, tomas al aire libre, pero decidimos que sería mejor usar una toma en un interior con la ayuda de la luz para poder hacer que nuestras caras no se vieran en el video, para, como dije, proteger la identidad de los entrevistados. Nosotros decidimos representar a la sociedad como un grupo de presión, ya que nosotros queremos darle voz a ellos, porque nadie los escucha, ya que el gobierno no los permite. Queríamos representar a todas estas personas que actualmente siguen viviendo en las mismas situaciones y que buscan un cambio en su sociedad. El mensaje que nosotros queremos transmitir es lo triste que es no poder expresarse ni siquiera en una red social, porque el gobierno tiene el derecho de aprenderte por estar en su contra. Además, mostrar lo que ellos tienen que vivir y su manera de pensar acerca de lo que está pasando. También queríamos probar que los medios de comunicación en Venezuela están controlados por el gobierno y no ponen la información que está pasando en estos momentos. En realidad decidimos utilizar un efecto de contraluz, ya que así no se pueden apreciar las caras y es una manera de proteger la identidad de las personas, ya que no tienen libertad de expresión, por lo cual nos inspiramos en ciertos documentales y o entrevistas que pasan en la televisión y suelen usar ese tipo de efectos para este fin.
Alrededor de este proyecto pude comprender mejor la situación actual y el conflicto político-social de Venezuela, ya que el conflicto seleccionado está directamente relacionado al que se vive actualmente en este país. Por ello, me siento más informada y puedo entender el rumbo que está tomando la situación. En cuanto al conflicto, las protestas del 2014 me dieron un buen panorama de los antecedentes e inicios del conflicto actual, y pude comprender mejor el por qué el gobierno de Maduro no es aceptado en la sociedad venezolana. De igual manera, comprendí mejor varios conceptos que antes ignoraba, tales como el rol que ejercen los grupos de presión y el impacto que estos pueden tener en la sociedad. En cuanto a la creación del proyecto, considero que fue un proceso largo y complejo, pues al inicio hubo mala organización de ideas que nos retrasaron un poco. Sin embargo, pudimos sacarlo adelante esta última semana para obtener el resultado que estamos por presentar. A lo largo de este semestre me fui dando cuenta de los conflictos más importantes para Venezuela y que no solo han pasado en años recientes, sino que los problemas vienen desde gobiernos pasados, simplemente que las personas empezaron a levantar la voz en los últimos años. Esto te ayuda a entender la situación del país y comparar su situación con la nuestra, además de que te ayuda a pensar maneras de solucionar las cosas y poder brindar nuestro apoyo, ya que solemos pensar que las protestas pueden llegar a ser malas por cómo lo pone el gobierno venezolano. Sin embargo, estos solo están intentando mejorar la situación del país. Con este proyecto me di cuenta de muchas problemáticas que existen en Latinoamérica y que lamentablemente nuestro país no se entera de estos conflictos porque no le damos la importancia que requieren. Durante todo el semestre fuimos capaces de entender los conceptos vistos en clase y los vimos más a fondo en las diferentes actividades del semestre. Gracias a este proyecto entendimos la situación de nuestro país, que fue Venezuela, y cómo existen problemáticas que para nosotros ya no son tangibles en nuestra sociedad. También aprendí que necesitamos buscar soluciones a estos problemas para concientizar al mundo entero de lo que en verdad pasa en los países de Latinoamérica. El proyecto para mí fue algo muy tardado y algo estresante, pero espero que como yo disfruté hacer este video para expresar de manera distinta las protestas del 2014 en Venezuela, ustedes también lo hayan hecho. Gracias.